atenta nota de esto, mis amados. Hoy estamos concluyendo la creencia número 18, ¿verdad? Creencia bíblica número 18, que a la vez es uno de nuestros fundamentos, de nuestros 7 fundamentos que nos hacen un pueblo diferente, un pueblo especial como lo es el don profético. Y hoy terminaremos esta creencia bíblica con una pregunta. ¿Es la hermana Elena G. de White, la sierva del Señor? ¿Es la hermana Elena G. de White la profeta del Señor? Si es la profeta del Señor, podemos comprobarlo bíblicamente, que ella es la profeta del Señor, la profeta que Dios llamó para este tiempo, para el pueblo remanente. Bueno, eso es lo que vamos a mirar en esta noche y vamos a estudiar en esta noche. Tomen atenta nota, ¿verdad? Al final daremos un espacito a preguntas y inquietudes y comentarios. Muchas gracias por ustedes permanecer allí conectaditos. Les invito una vez más para que me puedan acompañar en oración. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por la hermosa oportunidad que nos has dado de llegar a las horas de tu día santo, en el cual te reconocemos, te aceptamos como nuestro Creador, pero también como nuestro Redentor. Que en este santo día, Señor, podamos contar con la bendición de la divina providencia, la compañía de tus ángeles y poder ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Señor, entramos en esta hora en la última parte de esta maravillosa creencia, este fundamento como lo es el don profético. Queremos escuchar tu voz en esta hora. Háblanos de la mejor manera. Que podamos realmente ser guiados, ser dirigidos por ti en el estudio de tu palabra. Y que, oh Padre amado, podamos ser también hacedores de ella, de tu palabra. Bendice de manera muy especial a cada hijo tuyo aquí presente. Cada necesidad, buen Padre, por favor, súplela conforme a tu voluntad, especialmente esa necesidad de cada día estar más cerca de ti. Nos escondemos en tu presencia en esta hora. Que no sea, Señor, el gusano humano hablando, sino poder escuchar directamente la voz del cielo en esta hora y poder relacionarnos con ese maravilloso don que nos has entregado como lo es el don profético, el don de profecía. Gracias, Padre amado, por tus bondades. Quedamos en tu presencia en esta hora. Háblanos. Toma el control de la señal, de la plataforma, de la sala, del internet. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amados, comenzamos en Primera de Corintios, el capítulo 12. El apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo humano. La iglesia, al igual que el cuerpo, debe de ser una. A cada miembro de la iglesia, Dios le ha concedido dones especiales en función para bien del cuerpo. Algunos son llamados profetas, algunos son llamados maestros, algunos son llamados evangelistas. Es decir, cada miembro tiene una función especial para bien del cuerpo. Y hay un Dios, y así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros y todos trabajan en función del mismo cuerpo, así mismo ocurre con el pueblo del Señor. Diferentes miembros que trabajan en función del cuerpo de Cristo, su iglesia, su pueblo. Hay un don que Dios le ha concedido a su iglesia. Y ese don es la visión del pueblo, es la visión, son los ojos, por así decirlo, son los ojos del pueblo. Y de hecho en la Biblia, dicho sea de paso, en la Biblia los ojos del pueblo, los ojos de la iglesia es precisamente el don de profecía. Así como físicamente mis ojos me ayudan para poder ver, para mirar por dónde me voy caminando, por dónde me conduzco, me ayudan a ver, mirar. Asimismo, el don de profecía es ese discernimiento de cómo nosotros, como pueblo, debemos de caminar en función del reino de Dios en esta tierra para beneficio del cuerpo espiritual que es la iglesia. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Vamos al Antiguo Testamento
allí al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 9, versículo 9. Miren lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9 dice de la siguiente manera. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, en ese entonces se le llamaba ¿cómo? Se le llamaba vidente. ¿Qué palabra está relacionada con la palabra vidente? Mejor dicho, cambio la pregunta. ¿Qué significa la palabra vidente? La palabra vidente significa el que ve, el que mira, el que observa, el que ve. Entonces, cada vez que el pueblo quería escuchar la voz de Dios, cada vez que el pueblo quería consultar la voluntad de Dios, ¿qué decía? Venid y vamos ¿a dónde? Al vidente. Vamos al vidente. Entonces, aquí podemos notar claramente que los ojos del pueblo del Señor, los ojos de la iglesia, es ¿qué cosa? El don de profecía. Ahora, ¿qué ocurre cuando el pueblo de Dios, qué ocurre cuando la iglesia no quiere escuchar la voz del profeta? ¿Qué ocurre cuando no queremos escuchar la voz de Dios a través del profeta? Acompáñenme con las Biblias, por favor, a Isaías, el capítulo 29, el versículo 10. Isaías, capítulo 29, el versículo 10, dice de la siguiente manera. Porque Jehová derramó, Isaías 29, 10, porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué sucede cuando la iglesia no quiere escuchar o no quiere observar, no quiere el don de profecía? Está diciendo que Dios cubre los ojos del profeta para que el pueblo no pueda ver. Vamos a leer algunos versículos donde nos dicen que los ojos nuestros, los ojos del pueblo del Señor, los ojos de la iglesia son el don de profecía. Vamos a lo que menciona el rey Salomón, el sabio Salomón, allí en Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 18. Miren lo que dice. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice de la siguiente manera. Cuando falta la profecía, ¿qué ocurre con el pueblo? Cuando falta la profecía, ¿qué ocurre con el pueblo? El pueblo se desenfrena. Miren qué interesante esto. Cuando falta ¿qué cosa? La profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es ¿qué? Feliz, es bienaventurado, es bienaventurado. ¿Qué sucede, mis amados? ¿Qué sucede cuando no queremos escuchar la voz del profeta? ¿Qué pasa? El pueblo se desenfrena, dice 29:18, cuando falta la profecía. En otras versiones, cuando falta la visión. La palabra visión es una palabra hebrea, shazón, S-H-A-S-O-N, shazón. Y es la misma palabra que se utiliza en Daniel cuando Daniel ve, como profeta, ve las visiones de la noche. El sabio Salomón aquí está diciendo en Proverbios que donde no hay visión, donde no hay profecía, donde hay ceguera, el pueblo ¿qué pasa? Se disipa, se divide, se desenfrena, se desparrama y por último ¿qué? Perece, muere. Vayamos a Apocalipsis, un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge ¿qué?
tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es la recomendación? Está que ciega. ¿Y será que la iglesia de la Odisea está ciega porque no tiene en medio a un profeta? No, porque el pueblo remanente tiene ¿qué cosa? Su profeta. Entonces, cómo es posible que una iglesia, un pueblo que tiene el don de profecía, que son los ojos de la iglesia, ande a ciegas? Debe de ser que no quiere ver, o debe de ser que esa iglesia, ese pueblo, no hace caso a la voz de Dios a través del profeta. Apocalipsis es claro. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo remanente? Sencillo. Escuchar la voz de ¿qué? Del profeta. Del profeta. Ahora, hay un texto bien interesante que quiero mencionar, que es muy conocido por cada uno de nosotros, donde se nos presenta ese pilar fundamental de nosotros como pueblo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Un texto muy conocido, texto adventista, donde se habla del don de profecía y es uno de nuestros pilares fundamentales. Apocalipsis 12, 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Pero alguien podrá decir en esta noche, pero ministro, allí no está hablando del don de profecía, ahí está hablando es del testimonio de Jesucristo. Aquí está diciendo Apocalipsis, claro que sí. Apocalipsis te está diciendo que el pueblo de Dios, que el verdadero pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué otra cosa tienen? Tienen el testimonio de Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Muchos de ustedes lo saben. Estamos haciendo un recorderis. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Sí? El don de profecía. ¿Seguro que es el don de profecía? Bueno, vamos a la Biblia, lo que nos va a decir la misma palabra del Señor. En Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 10, es un texto también muy conocido, vamos a leerlo. Apocalipsis 19, 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Entonces, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El don de profecía, el don de profecía. Muy bien, entonces, ahora vamos a entrar de lleno a lo que quiero realmente tocar en esta hora. Ya tenemos claro que los ojos de la iglesia son el don de profecía, el don de profecía. Y en esta noche, bueno, han surgido muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas dudas. Miren, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que Dios, y yo quisiera preguntar cuántos de ustedes creen esto. Y si ustedes lo creen, vayan levantando la manito o vayan levantando el dedito así en pantalla. Nosotros como adventistas creemos que Dios se ha manifestado por voz profética en nuestra iglesia, en una mujer o en los escritos de una mujer llamada Elena G. de Juan. ¿Creemos nosotros eso? ¿Sí o no? Ok, veo varios así. Ok, perfecto, perfecto, excelente. ¿Quién es la hermana Juay? Es una escritora de muchos libros bajo inspiración del Espíritu Santo y que Dios se ha manifestado en el pueblo remanente por voz profética a través de sus escritos. Y en esta noche, mis amados, en esta noche vamos a comprobar bíblicamente si ella es o no es la profeta del Señor. Sin lugar a duda, nos vamos a dar cuenta bíblicamente. No vamos a utilizar ningún libro de ella, escrito de ella. Vamos a mirarlo. Tal vez al final vamos a leer algunas citas porque son necesarias, pero vamos a comprobarlo bíblicamente con la Biblia, sin lugar a duda de que Dios levantó el don profético en la iglesia remanente exactamente cuando la profecía bíblica dijo que debía de levantarse. Eso es irrefutable, mis amados. Vamos a mirar en esta mañana, en el tiempo que tenemos, tal vez nos demoramos un poquitito más, no más.
Vamos a mirar bíblicamente, vamos a mirar porque vamos a ver que para poder ser el pueblo remanente, necesitamos tener este don en medio nuestro, el don de profecía. ¿Estamos claros? Hay muchas iglesias, hay muchos movimientos religiosos, muchos dogmas, muchas congregaciones religiosas que hoy en día profesan ser la iglesia verdadera. Pero para poder ser el pueblo verdadero, tienes que tener la paciencia de los santos, tienes que guardar los mandamientos de Dios, tienes que tener la fe de Jesús, tienes que poseer el testimonio de Jesús, tienes que adorar al Creador de su santo sábado, tienes que creer que la hora del juicio de Dios ha llegado, tienes que advertir de la marca de la bestia, tienes que hablar del sello de Dios, tienes que hablar de que Babilonia ha caído, ¿verdad? Del mensaje de los tres ángeles, del vestir, de la reforma pro salud, de todo esto, salida al campo. Y mis amados, eso es un paquete completo. Miren, para poder ser el pueblo remanente, necesitamos el paquete completo, no uno, ni dos, ni tres, el paquete completo. Y para poder recibir el sello de Dios como pueblo remanente, necesitamos el paquete completo. El sábado, para mí, no sé si esté equivocado, y es sin duda alguna, el sábado, mis amados, hace parte de ese paquete, porque el sábado es, por así decirlo, la marca visible, distintiva del sello de Dios. Y el sello de Dios tiene que ver con su carácter en nosotros. Y es un paquete. Yo puedo guardar el sábado, puedo ser un fiel guardador del sábado y me puedo perder. No puedo recibir el sello de Dios. Es un paquete, es todo un paquete, mis amados, que en algún momento lo vamos a estudiar punto por punto. Pero ahora nos compete es estudiar esto. Es todo el don de profecía. Entonces les decía, vamos a mirar, vamos a ver qué hace Dios. ¿Qué hace Dios cuando llama a un profeta? Cuando Dios llama a un profeta, a ese profeta Dios le da una profecía de tiempo. Tomen nota de esto. Esto es muy importante, mis amados. Voy a ir muy despacio para que ustedes puedan tomar nota de esto. Cuando Dios llama a un profeta, Dios le da a ese profeta una profecía de tiempo. En el Antiguo Testamento hay profecías de ciertos tiempos específicos conectados con esa profecía. Entonces, Dios levanta a un profeta, a ese profeta, Dios le da un mensaje a ese profeta, Dios le dice a ese profeta que llama que hable el mensaje, escribe el mensaje. Es un mensaje que está conectado con una profecía de tiempo y al final de esa profecía de tiempo va conectado con un mensaje de juicio y ese mensaje de juicio va conectado con un remanente, con un pueblo remanente, con un pueblo de remanente. Entonces, Dios llama al profeta, le da el mensaje, le da esa profecía, pero le dice algo al profeta. Tú vas a predicar ese mensaje, tú vas a enseñarle ese mensaje al pueblo, vas a dar esa profecía, pero en realidad, aunque vas a predicar de esa profecía, aunque vas a hablar de ese mensaje, aunque lo vas a enseñar, en tu época no se va a cumplir esa profecía, le dice a ese profeta. Ese mensaje que tú vas a predicar, que es una profecía de tiempo, que está conectada con un mensaje de juicio, que está conectada con un remanente, no se va, aunque la vas a predicar, aunque la vas a enseñar, no se va a cumplir en tu época. Palabras más, palabras menos, no va a ser verdad presente en tu tiempo, en tu tiempo, en tu tiempo. Porque cuando se esté concluyendo esa profecía de tiempo, entonces, para aquella generación final,
para ese tiempo sí va a ser verdad presente y yo voy a llamar a otro profeta que va a cumplir esa profecía que yo te di a ti, que no se cumplió en tu época, pero sí se va a cumplir en esa generación final. Un poquito enredado, ¿verdad? El asunto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los ejemplos. ¿Quién fue el primer profeta que Dios llamó? ¿Quién fue el primer profeta bíblico? ¿Alguien lo sabe? Lo puede escribir o allí en el chat o encender un momentito el micrófono y decirlo. ¿Alguien sabe quién fue el primer profeta bíblico? Ok, Enoch. Muy bien. ¿Cómo comprobamos bíblicamente que Enoch fue el primer profeta? Vamos a Judas, el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo. Vamos al versículo 14, versículo 15. Dios llama al primer profeta, Enoch. Miren lo que dice. Judas, capítulo 14, verso 15. Dice así. De estos también profetizó Enoch. Aquí vamos a leer lo que les mencioné ahora. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer ¿qué? Juicio. ¿Sí ven? Juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, Dios, ¿qué le está diciendo a Enoc? Dios le dice a Enoc, a ese primer profeta, voy a venir, voy a venir con mis santos millares y millares de ángeles a ejecutar ¿qué cosa? Juicio contra los impíos que han actuado impíamente. Va a ejecutar un juicio. Ojo, recordemos que cuando Dios llama a un profeta, le da un mensaje conectado con una profecía de tiempo. Ese mensaje es un mensaje de juicio, ¿verdad? Y cuando se esté cumpliendo esa profecía, eso no se va a cumplir en la época del profeta, sino que Dios va a llamar a un segundo profeta para que se cumpla esa profecía que se le dio al primer profeta. Ahora, Dios le dice a Enoc, voy a venir con mis millares y millares de ángeles a ejecutar un juicio contra los seres humanos que han obrado impíamente y que me han dado la espalda. ¿A qué se refería? Pregunto yo. ¿A qué se refería Enoc cuando profetizó? Escuchen muy bien la pregunta. ¿A qué se refería Dios cuando le profetizó a Enoc que iba a venir un juicio contra los impíos? ¿Mm? ¿A qué se refería? Bueno, resulta, o la respuesta es que Enoc estaba hablando de dos eventos, de dos eventos. En primer lugar, Enoc estaba hablando de los antediluvianos. Enoc, en primer lugar, estaba hablando de esa generación en la época de Noé antes del diluvio. Pero resulta que Enoc también está hablando de un segundo evento. Está hablando de este tiempo, está hablando de la generación final que iba a existir justamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y algunos en esta hora podrán preguntarse o dirán, bueno, ministro, ¿cómo sé yo, cómo sabemos que Enoc estaba hablando de esos dos eventos? ¿Cómo sé yo que Enoc estaba hablando de la generación del diluvio y de esta generación final y no de uno solo? Mis amados, por la sencilla razón que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 conectó también los dos eventos.
¿Qué dijo Jesús? Cuando usted lee Mateo 24, ¿qué dijo Jesús? Como en los días, como en los días de Noé, así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús dijo que toda esa degradación moral antes del diluvio iba a ser la misma generación degradante en esta última generación antes del inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra. Entonces, Enoc está profetizando dos eventos: la venida en juicio contra la nación antediluviana y para la nación final. Ahora, yo pregunto, ¿en los días de Enoc se cumplió esta profecía de juicio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Se cumplió en los días de Enoc? ¿Mm? Ese mensaje, aunque Enoc lo estaba predicando, ese mensaje, aunque Enoc lo estaba predicando, era para los días de Enoc. ¿Se cumplió en los días de Enoc? No, mis amados. No se cumplió en los días de Enoc. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Enoc vivió más de 800 años antes del diluvio. Entonces, este mensaje de juicio, esta profecía, aunque Enoc la predicó, no era verdad presente en su época. Aunque Dios le dijo que iba a venir un juicio y él predicó que iba a venir un juicio contra el mundo por causa de su impiedad, de su iniquidad, Dios le dice a Enoc, en realidad contigo no se va a cumplir esta profecía. No se va a cumplir esta profecía. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo en el cielo. Pregunto, ahora yo pregunto esto. Junto con el mensaje de juicio, escuchen, ya le di un mensaje de juicio. Ahora, junto con el mensaje de juicio, Dios le dio una profecía de tiempo a Enoc, ¿sí o no? Sí. ¿En dónde encontramos esa profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc? Vayamos a Génesis, el capítulo 5, el versículo 21. Génesis 5, 21. Uy, el tiempo me avanza de manera extraordinaria. Génesis capítulo 5, verso 21. Y no vamos ni por la mitad. Yo creo que nos va a tocar hacer una vigilia, hermanos. Génesis capítulo 5, verso 21. Miren lo que dice. Ojo, Dios le dio un mensaje de juicio, pero ahora Dios le está dando también una profecía de tiempo. ¿Cuál es esa profecía de tiempo? Génesis 5, 21 dice, vivió Enoc, ojo, vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? ¿Cómo se llamaba el hijo de Enoc? Matusalén. Matusalén. ¿Y qué tiene que ver esto con la profecía de tiempo? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver Matusalén con la profecía de tiempo? Miren, los nombres en la Biblia cobran gran importancia. Son muy importantes porque son de acuerdo al carácter de la persona. Es crucial. ¿Por qué Enoc le puso a su hijo Matusalén? ¿Por qué el hijo de Enoc se llamó Matusalén? ¿Por qué le puso Matusalén? Matusalén es un nombre hebreo y es un nombre compuesto. O sea, tiene dos palabras, Matusalén. Tiene dos palabras hebreas, Matusalén. Es un nombre compuesto. La primera palabra es Mut, M-U-T, Mut, que significa, que significa ¿qué? Muerte. La primera palabra del nombre de Matusalén, en hebreo, Mut. Mut significa muerte. Y la segunda palabra es Shalá, S-H-A-L-A, Shalá, que significa enviado.
Entonces, el nombre en hebreo de Matusalén es Mushalá. Cuando yo junto Mushalá, muerte, enviado, ¿qué significa el nombre de Matusalén? El nombre de Matusalén significa cuando muera, será enviado. Eso significa el nombre de Matusalén. Cuando muera, será enviado. Qué raro ese nombre. Cuando muera, será enviado. ¿Qué iba a pasar cuando Matusalén muriera? ¿Qué iba a ser enviado? Ahí está la profecía de tiempo. ¿Qué iba a ser enviado cuando Matusalén muriera? Bueno, la respuesta es que cuando Matusalén muriera, iba a venir el juicio de Dios del cual habló Enoc. Y esto lo vamos a comprobar bíblicamente. Miren, la tradición judía dice que Matusalén murió, no lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia, lo dice la tradición judía, que Matusalén murió 10 días antes de que llegara el diluvio. Eso dice la tradición judía, que Matusalén murió 10 días antes de que llegara el diluvio. La Biblia no lo dice, que fueron 10 días, pero bíblicamente sí podemos comprobar que Matusalén murió el mismo año que llegó el diluvio. Y cuando Matusalén murió, inmediatamente llegó el diluvio. Vamos a Génesis 5:25. Génesis 5:25. Miren lo que dice. Génesis 5:25. Vivió, a ver los matemáticos, vayan apuntando esta suma, estos números, vayan apuntándolo por allí estos números. Vamos a hacer la suma. Génesis 5:25. Vivió Matusalén ¿cuántos años? 187 años. ¿Y a quién engendró? A Lamec. ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén hasta que engendró a Lamec? 187 años. Anoten el número. Versículo 28. Vivió Lamec, el hijo de Matusalén, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. 187 más 182. Ok. ¿Quién era el hijo de Lamec? ¿Quién era el hijo de Lamec? Noé. Noé. ¿Cuántos años vivió Noé, el hijo de Lamec, antes de que llegara el diluvio? ¿Cuántos años vivió el Noé antes de que llegara el diluvio? Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis 7:11. Miren lo que dice. Y por causa de 7:11 dice, aquel día del año 600 de la vida, ojo, anoten este número 600. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. ¿Cuántos años vivió Noé antes de que llegara el diluvio? 600 años. Entonces vamos a sumar. Sumemos. Y me anotan el resultado ahí en el chat, por favor. Sumemos 108. Ya lo pusieron allí. Están concentrados, están volando. 187 más 182 más 600, ¿cuánto nos da? 969. ¿Y qué significa eso? Ese número, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esa cifra? 969. Bueno, leamos Génesis 5:27. Miren lo que dice Génesis 5:27. Génesis 5:27 dice, así pues, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. ¡Wow! ¿Cuándo murió bíblicamente Matusalén? El mismo año que llegó el diluvio.
Por eso el nombre de Matusalén es la profecía de tiempo que Dios le dio a Enoc. Pregunto, cuando ese periodo se estaba terminando, cuando ese periodo estaba terminando, Dios levantó a otro profeta para que en esa época se cumpliera el mensaje de Enoc, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿A quién levantó Dios? Ok, a Noé. A Noé. Pregunto, ¿Noé predicó lo mismo que predicó Enoc? ¿Sí o no? Sí, mis amados. Noé predicó que iba a venir un diluvio sobre la tierra. Es decir, que Noé fue el segundo profeta que Dios llamó para hacerle realidad el mensaje, la profecía que Dios le dio al primer profeta que fue Enoc. Con Noé se cumplió lo que Dios le dio a Enoc. Yo pregunto, junto con Noé, ese segundo profeta, ¿Dios sacó a un pueblo remanente? ¿Sí o no? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Ah, 8 personas nomás. 8. Su familia. Su familia. Miren qué bonito esto. ¿Cómo va trabajando el Señor? Vamos con otro ejemplo, así rapidito. Vamos con otro ejemplo. Génesis 27, rápido. Así rapidito. Génesis 27. Siguiente ejemplo. Génesis 27. Génesis 27. Miren lo que dice. Vamos con el otro ejemplo de cómo trabaja Dios y cómo Dios va llamando a los profetas. Génesis capítulo 20, versículo 7 dice así. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de un profeta. ¿De quién está hablando aquí? ¿Ah? De Abraham. Muchos desconocen a Abraham como profeta. Lo conocemos es como el patriarca Abraham, pero la Biblia lo presenta como un profeta. ¿Ok? Como un profeta. Ahora, ¿Dios le dio a Abraham una profecía de tiempo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Y de hecho le dijo, mira, aunque te voy a dar esta profecía de tiempo y tú la vas a predicar y vas a hablar de este mensaje de juicio al final de esa profecía no se va a cumplir contigo. Aunque tienes que predicar de ella, pero no se va a cumplir contigo. No se va a cumplir contigo, se va a cumplir con otro profeta que yo voy a llamar. Cuando se estén finalizando, cuando se esté finalizando el tiempo de esa profecía va a ser verdad presente para la siguiente generación, para la última generación. Vamos a la profecía de tiempo que Dios le dio a Noé, perdón, a Abraham. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 13 en adelante. Dice así. Génesis 15, 13 en adelante. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Ahí le está profetizando. Será esclava allí y será oprimida 400 años, profecía de tiempo. Y ahora lo conecta con un mensaje de juicio. Pero también a la nación a la cual ustedes servirán, la voy a juzgar yo. ¿Juzgó Dios a los egipcios, sí o no? Sí. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero mira, Abraham, contigo no se va a cumplir esta profecía. Aunque tienes que predicarla, contigo no se va a cumplir esta profecía. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 15. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Le dice a Abraham, esta profecía que yo te estoy dando
que tu pueblo va a estar en esclavitud por 400 años, pero no te preocupes que al finalizar esos 400 años, yo voy a juzgar a la nación a la cual ustedes van a servir. Tú vas a predicar, pero contigo no se va a cumplir, Abraham, esta profecía, porque vas a morir en paz. Ahora, pregunto, cuando estaban concluyendo, o mejor, cuando concluyeron los 400 años, levantó Dios a otro profeta para hacer del mensaje de Abraham un mensaje de verdad presente para esa última generación, ¿sí o no? Sí. ¿A quién llamó Dios? Si seguimos la secuencia. Muy bien. A Moisés. A Moisés. A Moisés se le conoce como el líder de Israel, pero con Moisés se cumplió porque Moisés comenzó a hablar el mismo tema que Dios le dio a Abraham. Cuando pasen los 400 años, le dijo Dios a Abraham, al final, para esa última generación, ese pueblo al cual ustedes van a servir, yo los voy a juzgar. Y cuando se esté terminando ese periodo, yo voy a levantar a otro profeta que con ese profeta se va a hacer realidad tu mensaje, el mensaje que yo te di. Moisés. Moisés, queridos, hizo verdad presente el mensaje y la profecía de tiempo que Dios le dio a Abraham. Pregunto, junto con Moisés, ¿Dios sacó a un pueblo remanente? ¿Sí o no? Sí. Dios opera así, mis amados, trabaja así. Otro ejemplo, rapidito, otro ejemplo. Vamos un poco más allá. Jeremías, acompáñenme por favor. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Miren lo que dice. Jeremías 11, 25 y 12. Jeremías 25, versículo 11 y 12. Dice así. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto. Ahí está dando una profecía. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante ¿cuánto tiempo? 70 años. Profecía de tiempo, cautiverio de Babilonia. Y cuando se haya cumplido, cuando se esté cumpliendo el tiempo, dice Jehová, aquí viene el mensaje de juicio. Castigaré al rey de Babilonia, aquella nación, por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Pregunto, ¿este era un mensaje de juicio, sí o no? Sí. Y que cuando concluyeran los 70 años, Dios iba a enviar ¿qué cosa? Un juicio para juzgar ¿a quién? A Babilonia. Pregunto, ¿este juicio y esta profecía se cumplió en los días de Jeremías? ¿Sí o no? No, no se cumplió en los días de Jeremías. ¿Por qué? Porque en los días de Jeremías la gente ni creía. La gente no creía lo que se estaba diciendo. Es más, ni siquiera el pueblo de Israel creía esto. Y por eso es que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba mucho y se lamentaba diciendo, Señor, mira tu pueblo, no cree lo que se predica, rechaza tu palabra, rechaza tu mensaje. Y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Es decir, que Dios le dio a Jeremías este mensaje, le dio la profecía de tiempo, le dijo que iban a pasar 70 años en cautiverio y al final de ese tiempo Dios iba a convertir ese mensaje en verdad presente para esa última generación, no para los días de Jeremías, sino para esa última generación. Yo pregunto, después de los 70 años, levantó Dios a otro profeta
para que ese profeta hiciera verdad presente el mensaje que Dios le dio a Jeremías? Sí, ¿a quién? Muy bien, ahí ustedes lo están colocando, a Daniel. A Daniel. Vamos al libro de Daniel. Vamos a Daniel, el capítulo 9. Y allí en Daniel, el capítulo 9, se están relatando eventos que sucedieron 2 años antes que se terminaran los 70 años. 2 años antes de concluir la profecía, y ahora Daniel va a hacer verdad presente lo que Dios le dio a Jeremías. Daniel capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 1, versículo 2 dice así. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Ahora, ¿por qué Daniel está estudiando esta profecía de los 70 años? ¿Por qué esta profecía si habían tantas profecías para estudiar? ¿Por qué? Sencillo, porque Daniel va a hacer verdad presente el mensaje que Dios le dio a Jeremías, que no se cumplió en la época de Jeremías, sino que ahora se iba a cumplir en la época de ¿quién? De Daniel. Ahora yo pregunto, ¿usó Dios a Daniel de dirigir a Israel en su éxodo de Babilonia, sí o no? Sí. Pregunto, ¿sacó Dios de Babilonia a un pueblo remanente, sí o no? Sí, 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 mis amados. Miren cómo trabaja el Señor. Pero los ejemplos no terminan allí. Recuerden que estamos estudiando cómo Dios iba a levantar el último profeta en esta generación final, en la iglesia remanente, el testimonio de Jesús, el don de profecía. Vamos al otro ejemplo. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí conocemos la profecía de las 70 semanas. Si no la hemos estudiado, en algún momento la vamos a estudiar aquí por esta plataforma, por el canal. Pero la mayoría hemos escuchado hablar de la profecía de las 70 semanas. La podemos encontrar allí en Daniel, el capítulo 9, versículo 24, versículo 27. ¿Cuántos años son las 70 semanas? ¿No? ¿Cuántos años son las 70 semanas? Ok, 490 años. ¿Quiénes están en el mismo centro de esta profecía de las 70 semanas? ¿Quiénes están? ¿Qué pueblo está en el centro de esta profecía? Ok, el pueblo judío. ¿Cuál es la semana? Porque había una semana muy importante. Había una semana muy importante dentro de esta profecía, dentro de estas 70 semanas. ¿Cuál es la semana más importante de todas? De todas estas 70 semanas, ¿cuál es la más importante? Ok, la última semana. ¿Qué ocurrió en esa última semana para ser tan importante? Del 27 al 34, muy bien. ¿Qué ocurrió esa última semana? ¿Qué ocurrió que lo hace tan importante, que la hace tan importante? Ocurrieron grandes eventos. Podríamos decir que 3 grandes eventos ocurrieron en esa última semana. El primero de ellos, en el año 27. ¿Qué ocurrió en el año 27? En el año 27, el Mesías es ¿qué? Ungido, o sea, bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo evento de esas 70 semanas? ¿Cuál es el segundo evento? Ok, se le quitaría la vida al Mesías. ¿Y cuál fue el tercer evento que culminó las 70 semanas? La muerte de Esteban. Perfecto, no me voy a detener allí. Pregunto, ¿esta profecía fue verdad presente para el tiempo de Daniel?
¿Se cumplió con Daniel? ¿Sí o no? ¿Okay? Si venimos hablando como venimos hablando, no. No, porque Daniel murió antes, centenares de años antes que se cumpliera esto. Pero yo pregunto, al final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta para que hablara lo mismo de Daniel? ¿Sí o no? Sí. ¿A quién llamó? Ok, por ahí están colocando muy bien, Juan el Bautista. A Juan el Bautista. ¿Fue Juan el Bautista un profeta? ¿Sí o no? Y de hecho no hay uno mayor que él, ¿no? Dice la palabra del Señor. ¿Por qué fue levantado Juan el Bautista? ¿Mm? ¿Por qué fue levantado Juan el Bautista? ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Quién ungió a Jesús? Juan el Bautista. Hizo verdad presente esa profecía de las 70 semanas. Ungió al maestro. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con Juan el Bautista se estaba cumpliendo esta profecía. Miren, con Juan el Bautista se cumplió el rechazo de la nación judía también, porque Juan el Bautista dice que todo árbol que no lleve fruto será ¿qué? Será cortado, dijo el Señor. ¿Y a qué árbol se refería el Señor? Precisamente se refería a Juan el Bautista. Ese árbol representa a la nación judía. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la última semana de vida del Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, el Señor iba con sus discípulos y vio a lo lejos una ¿qué? Un árbol de higuera. Y en la Biblia la higuera representa al pueblo de Israel. Nadie discute eso. Aún los teólogos no adventistas dicen que representa al pueblo de Israel. Entonces el Señor que le dice a los discípulos, vamos a ese árbol, vamos a buscar fruto en ese árbol, en esa higuera. Y la ven bien hermosa, bien frondosa, bien bonita, grande, verdecita, bien bonita. Y entonces cuando llegan allí buscando frutos, se encuentran simplemente con un árbol de puras hojas, un árbol sin fruto. Algo interesante, algo interesante, ¿por qué? Porque resulta que en las tierras de Israel, a ese árbol primero le nacen los frutos y después las hojas. Miren qué interesante. Pero ahí estaba la higuera llena de hojas, ostentando nomás, de apariencia. Y cuando llega Jesús, nada de frutos. Y Jesús le dice a esta higuera que representa al pueblo de Israel, tú jamás producirás frutos. ¿Y qué pasó con aquel árbol? Se secó desde sus raíces. ¿Qué estaba profetizando Juan? Que todo árbol que no lleve fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. ¿Estaba profetizando Juan lo que iba a pasar con la nación judía? Sí. Es más, Juan dijo que cuando viniera el Mesías iba a ventear su era, iba a reunir el trigo en el alfolí, pero la paja la iba a echar ¿dónde? La iba a echar afuera. La echaba afuera. Ahora pregunto, Juan el Bautista hizo verdad presente la profecía de las 70 semanas. Pregunto, cuando la nación judía fue rechazada y terminó esta profecía de tiempo, junto con Juan el Bautista, ¿sacó Dios un pueblo remanente? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue ese remanente? Los 12 apóstoles que formaron el núcleo de la iglesia cristiana. ¿Sí ven cómo trabaja el Señor? Ahora sí, el último ejemplo. Y con este terminamos y es el mejor. Es el mejor.
es el mejor de todos. Hay una profecía en la Biblia, allí mismo en el libro de Daniel. Es más larga que las 70 semanas. ¿Cuál es esa profecía? A ver, mis queridos adventistas, ¿cuál es esa profecía que es más larga que las 70 semanas? Ok, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y el santuario será qué? ¿Con quién tiene que ver? ¿Con quién tiene que ver esta profecía de los 2300 años? ¿Mm? Se encuentra en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Qué evento? ¿Qué evento se está describiendo cuando dice que el santuario será purificado? ¿Cuándo se purificaba el santuario en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo? Una vez al año, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba eso? El Yom Kippur o el día de la expiación. Una vez al año. ¿Era un día de juicio? ¿Sí o no? Sí. Era un día cuando Dios separaba el pecado, separaba a los penitentes y afligían sus almas ese día. Y en Daniel 8:14 está diciendo que en 2300 años desde el tiempo que comenzó a cumplirse esta profecía, el santuario iba a ser ¿qué? Purificado. Es decir, que iba a comenzar una obra de ¿qué? De juicio. Y tuvo que haber comenzado ¿dónde? En el santuario celestial. Porque 2300 años después de los días del año, no había santuario terrenal. Había sido destruido allá en el año 70 por el ejército romano. El libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos dice que ahora el santuario es donde está ¿quién? Cristo. Entonces, ahora Dios le da esta maravillosa profecía a Daniel, que en 2300 años el santuario iba a ser ¿qué? Purificado. Dos cosas, mis amados, miren, dos cosas. Una profecía de tiempo hasta 2300 tardes y mañanas y un mensaje de juicio. El santuario será ¿qué? Purificado. Purificado. Ahora, esto era verdad presente para los días de Daniel, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Ok, no. Vamos a Daniel 12 para poder ver que en los días de Daniel esto no fue verdad presente. Daniel 12:4. Miren lo que dice. Daniel 12:4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué significa cerrar y sellar un libro? Si usted tiene un libro cerrado y sellado, ¿lo puede leer? ¿Lo puede estudiar? No. ¿Puede saber su contenido? No. ¿Qué significa eso, mis amados? ¿Qué significa eso? Significa que hasta el tiempo del fin, el libro iba a permanecer como cerrado y sellado. Y la gente no lo iba a entender entonces. ¿Daniel lo iba a entender? No. Dios le dice a Daniel, Daniel, esto no va a ser para ti. Aunque vas a predicar, esto no se va a cumplir en tu época. No va a ser para tu gente, no va a ser para tu época. Ahora, creen ustedes que al finalizar los 2300 días, Dios iba a levantar a otro profeta, sí o no? Mm. Para poder hacer verdad presente esta profecía que vio Daniel, sí o no? Si Dios sigue el mismo método, tuvo que haber levantado otro profeta.
Tuvo que haber levantado otro profeta. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo se cumplió? En 1844, 22 de octubre de 1844. Levantó Dios, escuche muy bien, levantó Dios a una persona que procuró explicar esta exacta profecía en 1844, ¿sí o no? Esto es lo bonito, mis amados, esto es lo bonito, esto es lo hermoso, porque en diciembre de 1844, 2 meses después, octubre, noviembre, diciembre, 2 meses después, en diciembre de 1844, después del gran chasco, Dios levantó a la hermana Elena G. de White. Tenía 17 años. Tenía 17 años. Tenía 17 años. Por allí la hermana Jacqueline pregunta por qué esa profeta no está en la Biblia. Pues déjeme decirle que sí está en la Biblia. Y ahora vamos a mirar si está en la Biblia o no está en la Biblia. Aunque no haya escrito un libro, aunque no haya escrito un solo libro de la Biblia, está en la Biblia. Miren, en 1844, Dios llamó a la hermana White después del gran chasco. Dios levantó a la hermana White, tenía 17 años. ¿Y saben qué fue lo primero que ella hizo cuando Dios la llamó? Cuando Dios la llamó, no habló ni siquiera de la deidad, no habló de la reforma pro salud, no habló del sábado, no habló del estado de los muertos. La reforma pro salud se la dio por allá en el año de 1863. No habló del estado de los muertos, ni siquiera habló del sábado. De lo primero que ella habló y procuró explicar en sus primeras visiones fue la razón del chasco. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo en esa fecha? Pasar del lugar santo al lugar santísimo. El cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, miren mis amados, habiendo tantas cosas bíblicas, de las cuales ella podía haber hablado, ¿por qué ella decide hablar de Daniel 8:14? ¿Por qué ella decide hablar de Daniel 8:14? Porque ella fue el segundo profeta que Dios levantó para la generación final, para que explicara la profecía que Dios le había dado a Daniel. Y ella se levanta y explica ese versículo exactamente. En 1844, la fecha exacta que se cumplió esta profecía, hizo verdad presente la profecía que Dios le había dado a Daniel tanto tiempo atrás. Y dijo ella, el juicio ahora ha comenzado. Daniel dijo, el santuario será purificado. La hermana White dijo, el juicio ha comenzado. Cristo ha comenzado a purificar el santuario. Tiene que ver, pregunto, ¿tiene que ver el mensaje de la hermana White con el juicio? ¿Sí o no? ¿Con Daniel 8:14? Sí. Ahora, yo pregunto, ¿sacó Dios bajo el liderazgo de su profeta a un pueblo remanente? Sí, mis hermanos, sí. La iglesia remanente la sacó bajo el liderazgo. No nos dé temor eso, no nos dé miedo. No nos dé miedo aceptar de que Dios sacó este remanente bajo el liderazgo de la hermana White. Y escuchen muy bien esto, mis queridos hermanos. Es que a veces nos da miedo decir de que y aceptar, no sé por qué da miedo aceptar de que la hermana White junto con sus
pioneros, los pioneros fueron los fundadores de este remanente. Porque da miedo y no lo aceptan porque es que no queremos o no quieren que nos vean como una secta. Y es por eso que por allá en los años 50 fue que esa catástrofe de este libro de cuestiones sobre doctrina y toda esta cuestión. Miren, mis amados, escuchen muy bien esto. Dios sacó a este pueblo remanente bajo el liderazgo de la hermana White. Y escuchen muy bien esto, mis hermanos. Satanás le dio miedo. A Satanás le dio temor esto porque él dijo, uy, me están ganando el terreno. Dios levanta a su profeta, pues yo voy a levantar los míos también. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué hizo Satanás? En un periodo de 10, tal vez 20 años, alrededor de 1844, Satanás levantó muchos movimientos religiosos porque fue Satanás el que levantó muchos movimientos religiosos y a cada uno con su profeta. Por ejemplo, en ese mismo periodo de 1844, alrededor de 1844, Satanás levantó a los mormones con su profeta José Smith. Satanás levantó a los testigos de Jehová. Perdónenme que sea tan directo, pero es así. Satanás levantó a los testigos de Jehová junto con su profeta Charles Watson. Satanás levantó la ciencia cristiana con su profetisa Mary Davis. Satanás en ese periodo de 1844, alrededor de 1844, levantó el espiritismo moderno con las profetas, las hermanas Foss de Rochester. Satanás levantó el pentecostalismo moderno bajo el liderazgo de una mujer que pocos conocen su nombre, Margarita McDonalds. Y durante ese mismo periodo, Satanás levantó la ciencia de los orígenes en cabeza de Carlos Darwin o Charles Darwin. Pregunto, ¿por qué se levantaron tantos movimientos con sus profetas en ese mismo periodo? ¿Ustedes creen que eso es un accidente? ¿Ustedes creen que eso es una coincidencia, mis amados? No. Satanás quería confundir para que la gente no supiera a dónde buscar. Y lo bonito de esto, lo bonito de todo esto es que ninguno de esos profetas se levantó para hablar de Daniel 8:14. Tenían que hablar de Daniel 8:14. Tenían que hablar del juicio investigador, de la obra de Cristo comenzando el 22 de octubre de 1844. Pero ninguno de ellos habló de eso. La única que habló de eso, ¿quién fue? La hermana Juan. Entonces, levantó Dios el don profético dentro de la iglesia adventista del séptimo día exactamente cuando debía de levantarse, ¿sí o no? Sí, sí, mis amados. Concluyo con esto y para decirles que la hermana White, sin duda alguna, su nombre está en la Biblia. Ahora, concluyo con esto. En muchas ocasiones nosotros los adventistas del séptimo día nos llenamos de orgullo espiritual y decimos, nosotros somos el pueblo remanente de Dios. Guardamos los mandamientos de Dios. Tenemos la fe de Jesús. Tenemos el mensaje de los tres ángeles. Tenemos el sello de Dios. Tenemos el testimonio de Jesucristo. Y algunos son más atrevidos de decir, estamos hasta entre los 144,000. Pero déjenme decirles que ni guardamos los 10 mandamientos, ni le hacemos caso al testimonio de Jesucristo. Ni guardamos los mandamientos de Dios, como debe de ser, ni le hacemos caso al testimonio de Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente, aún dentro de la iglesia, que ataca el don profético.
lo atacan de una manera abierta. ¿Por qué lo atacan? Ustedes saben que al árbol que da fruto se le tira piedra, ¿no? Se le tira piedra para poder bajar el mango, para bajar la guanábana, qué sé yo. Se le ataca porque está dentro de los parámetros de lo que es ser un verdadero profeta. Si todo el mundo, miren, yo me atrevo a decir que si todo el mundo la amara, sería un falso profeta. Si todo el mundo la aceptara, ella sería un falso profeta. Yo pregunto, ¿quiénes odiaban al profeta en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los que odiaban al profeta? Cuando Dios levantaba al profeta, ¿quiénes eran los que rechazaban al profeta? ¿Los de Babilonia? ¿Los sirios? ¿Los filisteos? ¿Los romanos? ¿Los saduceos? ¿Los egipcios? ¿Quiénes eran los que rechazaban al profeta cuando Dios los llamaba? Era el mismo pueblo. Era el mismo pueblo el que odiaba al profeta, porque él decía cosas que al rey no le gustaban, que a la gente no le gustaba y que no le gustaba escuchar. ¿Es así o no es así? Es así, mis amados. Por eso es que la Odisea está ciega, porque los ojos están tapados, están cubiertos, porque se ha rechazado el testimonio de Jesucristo. No miren, nosotros pensamos que estamos rechazando al gusano humano como ella se autoproclama. Ella dice en mensajes selectos que ella simplemente es el gusano humano y nosotros pensamos que estamos rechazando al hombre o a la mujer. No, estamos rechazando al mismo Dios. Dios condena el rechazo al profeta. ¿Se acuerdan de la experiencia de Eliseo? ¿Se acuerdan de María y de Aarón cuando se burlaron de Moisés? ¿Qué le pasó a María? ¿Qué le pasó? Cuando rechazaron a Samuel, cuando rechazaron a Samuel. Hoy en día hay personas que rechazan abiertamente el don profético, lo atacan abiertamente, pero hay otras que cogen el don profético para maltratar al pueblo. Recordemos, cuando estudiamos la serie de la iglesia la iglesia militante y triunfante, recordemos las dos franjas, el liberalismo y el fanatismo. Tanto el liberalismo como el fanatismo es peligroso. Y a Satanás no le interesa eso. ¿En cuál senda usted está? A Satanás lo que le interesa es que usted ¿qué? No esté en la mitad, no esté en el puente. A Satanás lo que le interesa es que usted no tenga una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Si usted está en el liberalismo, Satanás contentísimo que esté en el liberalismo. Alabemos y adoremos a Dios como el mundo lo adora, con chiflidos, con aplausos, en pantaloneta, irnos a la playa el sábado en la tarde a comer, a disfrutar, a reír y a gozar. Satanás feliz que estés en el liberalismo. Y si estás en el fanatismo, peor aún. Satanás contentísimo. Dios, mis amados, no dio el don profético ni para rechazarlo, ni para maltratar, ni para dañar a la iglesia. Dios dio el don profético ¿para qué? Para guiar, para redarguirnos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio también, y para mostrarnos la condición en la cual nosotros nos encontramos y cómo poder salir de ella. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, mis amados. Y por ahí alguien preguntó, bueno, pero ella no está en la Biblia. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Elena? ¿Alguien sabe de pronto qué significa el nombre Elena? El nombre Elena es un nombre griego. Es un nombre griego, Elena.
¿Mm? ¿Y saben qué significa el nombre Elena? A mis amados, el nombre Elena significa antorcha que alumbra. Eso significa el nombre Elena, antorcha que alumbra. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1. Ok. Miren lo que dice. El nombre de Elena significa antorcha que alumbra. Esto no es casualidad, mis amados, que esto esté en la Biblia o que el Señor haya permitido esto. Y este texto está hablando del don profético. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética, está hablando del don profético. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está, mis amados. Elena, antorcha que alumbra. ¿Casualidad? No, mis amados. Providencia, providencia del Señor para que ustedes y yo estemos atentos a la palabra del Señor como una antorcha que alumbra. No nos dé temor, no nos dé miedo estudiar el don profético, predicar el don profético, enseñar el don profético, vivir el don profético. Es verdad, debemos ser predicadores bíblicos, Biblia, pero don de profecía, mis amados, porque es lo que nos hace diferentes, diferentes. Y si usted no acepta el don profético, está rechazando al Señor y entonces apague, cierre y váyase y haga parte de otro movimiento religioso, pero no este. Que Dios nos ayude, queridos, para mantenernos firmes, fieles, leales al Señor y que nada ni nadie pueda separarnos del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia. Sé, Señor, que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero gracias porque nos permites meditar y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado ese canal de bendición, nos has dejado ese colirio para que podamos ver, para que podamos tener ese discernimiento. No tenemos que pagar por ese colirio, lo tenemos a nuestra disposición. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Que nada ni nadie pueda separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, ser responsables, teniendo la sabiduría necesaria de lo alto para poder discernir, para poder amonestar y enseñar al pueblo con tu palabra, tanto la Biblia como el don profético, pero hacerla con amor, con sencillez, con la fe de un aprendiz, pero con la autoridad que el cielo nos da. Acompáñanos, Señor, dirígenos. Y que hoy que estamos militando, un día no muy lejano, podamos hacer parte de ese pueblo triunfante que recibirá de tu mano la corona de vida eterna. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.